El libro de Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el Dios perdonador. Cuando el Señor Jesús estaba en Capernaum, muchos se dieron cuenta de la presencia de Jesús y empezaron prácticamente a invadir la casa donde Él estaba. Pero unos que traían a un compañero que estaba inválido se subieron al techo y lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras desconcertaron a los fariseos porque, de acuerdo con su doctrina, el único que podía perdonar pecados era Dios. Y ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. Y en medio de esta situación, el Señor les hizo una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Para la mayoría de personas es más fácil recibir sanidad porque hay todo un abanico de opciones, mientras que para obtener el perdón de pecados solo hay un medio, y es a través del amor de Jesús, que fue expresado por medio de su derramamiento de sangre. El apóstol Pablo dijo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto está en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. ¿Por qué la sangre de Jesús se constituyó en el único precio y el único medio que puede limpiar el pecado? Cuando Dios creó a Adán, le dio sangre pura, no contaminada, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. En el centro del huerto había un árbol, y el Señor le advirtió que ese fruto no se debería comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si se comía de ese fruto ciertamente morirían. Adán desobedeció y comió del fruto y tuvo que enfrentar el efecto de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Pablo se refiere a la sangre de Jesús como la copa de bendición, que es la que revirtió cualquier clase de maldición. En la última cena, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Al declarar esta palabra, el mismo Señor tomaba lo dicho por el profeta para ratificar que era un nuevo pacto, el nuevo pacto que está en la sangre de Jesús. Por eso dice: daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto está en Jeremías capítulo 31, verso 33. Solo por medio de la sangre de Jesús podemos relacionarnos directamente con Dios. Su sangre, además de limpiar nuestros pecados, se encarga de tomar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Por eso es importante que nos sepamos conectar con la sangre de Jesús. Alfredo Nobel era un químico sueco que inventó la dinamita. Pocos años antes de su muerte, un periodista lo confundió con otra persona y publicó la noticia de su muerte. Fue a parar en manos del célebre inventor, quien emocionado se vio a sí mismo como los otros lo veían y como lo vería Dios dentro de unos pocos años. Es decir, como el rey de la dinamita, que se había hecho millonario produciendo explosivos, o sea, el mercader de la muerte. Horrorizado por tremendo apodo, resolvió hacer algo distinto en su vida, algo que le recordaran sus generaciones con agrado.
En muchas oportunidades pensamos que nuestra vida es un ejemplo. Hemos logrado las metas que nos propusimos. Sentimos que hemos triunfado porque nos conocen y recibimos muestras de afecto y respeto. Pero, ¿cómo realmente nos ve la gente? Y más importante aún, ¿cómo nos ve Dios? Esta vida es pasajera y todo lo que hacemos repercute en la vida de los demás. Determina nuestra eternidad. No se trata de cambiar por el qué dirán los demás o si les agradamos, sino de vernos quitando la venda de nuestros ojos y corrigiendo aquellas cosas que estamos haciendo mal. ¿Eres lo que Dios espera de ti? No importa lo que hiciste mal, con o sin intención en el pasado. Lo que cuenta es que corrijas tus pasos y te des la oportunidad de llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tú viniste a este mundo a cumplir una misión y fue ofrendar tu vida en la cruz del Calvario por nuestra redención. Gracias, Señor, porque demostraste el amor que tienes para con nosotros a través de tu propio sacrificio. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.